Muy buen día, chicos. Excelente inicio. Bueno, fin de semana ya. Inicio de esta. Buenos días, profe. Buen día. Inicio de este primera sesión. Vamos a finalizar ya este primer módulo en esta asignatura. Hoy en la última sesión vamos a estarnos poniendo de acuerdo para la cuestión de la aplicación de la evaluación final en esta primer materia de este módulo. Para que vayan contemplando la cuestión de más que nada la hora. Si presentan hoy más tarde, les doy esta oportunidad, más tarde noche o el día de mañana, ya ustedes deciden en consenso lo que decida el grupo en su totalidad. Más que nada esa cuestión vamos a apelar. Obviamente democráticamente nos vamos a poner de acuerdo en esa cuestión y ustedes van a decidir pues más que nada el día y la hora en que vamos a presentar. Obviamente todos van a presentar en un rango de tiempo pues considerable, que en este caso pues tampoco me impida algunas cuestiones laborales. Por ejemplo, el día de hoy a lo mejor algunos están trabajando por la mañana, pero pues ya en la noche a lo mejor algunos tienen un poquito más desahogado las actividades. Y también no se van a tomar, les digo, yo creo ni media hora en contestar el examen. Es algo muy rápido, muy sencillo. El examen, recuerden que tiene una ponderación de un 30% y a todo lo demás es en base a los trabajos, asistencias, participación que han ido desempeñando durante todo este mes, durante las 4 semanas que ha durado este módulo. El día de ayer, algunos pendientes que todavía se tienen, todavía el día de ayer, en el día, en el transcurso del día, la madrugada para amanecer el día de hoy, pues obviamente algunas personas estuvieron cargando sus trabajos desde principios del módulo. Recuerden que al iniciar ese módulo, pues aclaramos una cuestión de que no debían de estar cargando sus trabajos, entregando sus trabajos a la mera hora, ya cuando dicen, chin, ya voy a terminar el módulo hoy, ya va a haber evaluación, pues ahora sí me dedico a entregar todos los trabajos. A las personas que estuvieron cargando sus trabajos, les mandé mensaje en sus mismas tareas, en sus mismas investigaciones, en las mismas actividades. Entonces, recuerden que deben de explicar el motivo del por qué hasta la fecha pueden estar cargando una actividad de la primera semana y a lo mejor una investigación desde obviamente, desde la primera vez, la primera investigación que les encargue de las primeras sesiones, el por qué hasta hoy, hasta la fecha del día de hoy. Entonces, están pendientes esas de calificación. Algunas personas todavía desde la primera semana, por ahí les puse también comentario, hasta ahorita ya finalizar el módulo, no han contestado absolutamente nada en cuestión de la entrega de sus actividades. Todas las actividades hoy en día, actividades y en este caso de investigaciones, ya están calificadas, chicos, todos absolutamente. Algunos desaparecen en cero, porque pues obviamente entregaron muy a destiempo y son algunas de las que tienen comentarios me deben de notificar o debemos de estar enterados. En este caso, durante todo el módulo no se reportaron, no participaron, no entraron a clases. Entonces, algunos tienen ahí mensaje, por favor de contestarlos en esa cuestión. Ya todos los demás que estuvieron entregando aproximadamente en tiempos y en forma, pues ya tienen calificaciones. Por ahí algunos que obviamente tenían algunas cuestiones, a lo mejor si la tarea de las investigaciones valen 15, algunos sacaron 8, algunos sacaron 10, algunos 13, algunos 12, les hice algunos comentarios, pero no es para que en este caso estén nuevamente enviando todas las correcciones, sino para que vean en qué, obviamente, qué les hizo falta y en qué perdieron puntos en determinado momento, porque sí, algunos me estuvieron enviando que si tenían oportunidad de volver a corregir, obviamente, las tareas, las actividades en donde habían perdido puntos, no es la cuestión esa tampoco, porque por eso desde un principio, pues obviamente están los requisitos muy explícitos. También se les comentó si tenían alguna duda, algún comentario en cuestión de actividades. Lo vimos entre sesiones lo que tenían que estar cargando también de información. Entonces, pues ya vamos a cerrar el día de hoy
la evaluación, más tardar, les decía, el día lunes, ya les voy a estar publicando la lista, en este caso de las personas no acreditadas, para que estén atentas en su Classroom también, de las personas no acreditadas. Es decir, el examen obviamente es algo muy rápido, muy sencillo, ni media hora se van a tomar en llevarlo, son cuestiones de preguntas de los temas que hemos visto. También les cargué información en su Classroom. Para los que no lo han checado, ya tienen información de dónde poder estar repasando durante la semana, chicos. Entonces, a partir de eso, pues ya se realizó también el examen, más lo que se complemente con el día de hoy. Son 10 preguntas, cuestiones de opción múltiple, algo muy sencillo, o también opciones de falso y verdadero, para que lo estén contemplando. Eso es más a grandes rasgos lo que vamos a estar viendo a partir de ahorita, unos momentos más. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Sí, profesor. Lo que pasa es que pues, yo la vez pasada no me pude conectar a la clase, el fin pasado, y hasta ahorita me pude conectar y subir las tareas hoy en la mañana. Solo estaba retrasada con la de bienes y servicios y la diferencia entre política económica y economía política, pero ya la subí hoy, no sé pues, cuánto me vaya a valer, ¿verdad? Ok, pero esas tareas ya tienen tiempo, más que nada. Y de hecho, a los que los acaban de subir o algo, a lo mejor la madrugada ya les mandé mensaje. Nada más, por favor, contéstenme esa cuestión, porque de otra manera, pues no sabemos el por qué, el motivo, la razón de por qué están entregando muy a destiempo, porque esas tareas, pues ya fueron. De hecho, si checaron en esta semana, no hubo ninguna investigación. Por eso se planea, yo me planeo antes para que ustedes traten de obtener el mayor tiempo posible y estén entregando todo, pues, más que nada en tiempo y en forma, para ya tener hasta el día de hoy ya todas, la cuestión que hayan entregado de trabajos, asistencia y participaciones, ya todo cerrado, nada más esperando la evaluación final. Eres Francisco, porque a mí me aparece en la pantalla nada más como un nombre, sobrenombre Fico. No, es que no, soy José Luis Martínez Garza. Lo Ok, que pasa es que aquí, no sé, se configuró porque también presté mi celular para una reunión de Zoom que tuvo un tío. Entonces, la verdad es que yo estoy acá en el rancho y no he podido ir a Ciudad Victoria, es donde estoy inscrito. Este, y pues me la pasé acá toda la semana y por eso no pude conectar y no tenía acceso a internet. Y pues ya me tuvieron que pasar datos y hice la tarea como pude y pues ya la subí hoy en la mañana. pues lo checamos. De hecho, los comentamos desde las primeras sesiones y hemos sido muy constantes en esa cuestión, repitiéndolo. Si están entregando cuestiones a destiempo, muy a destiempo, porque pues, las actividades a veces, obviamente, las pueden entregar sábado, domingo, más tarde el lunes, yo les decía, algunos los entregaban hasta el martes, no hay ningún inconveniente, pero es algo que podían hacer en 10 minutos. Entonces, siempre les decía, me envíen mensajes, estén atentos. De hecho, publiqué mi WhatsApp en el tablón principal también como un aviso, y también para estar obviamente pues en constante comunicación si tenían algún percance o motivo, y ya no a la mera hora pues estar entregando todo como se les dijo, como las indicaciones que se les comentó desde un principio. Entonces coméntenme el motivo, la razón del por qué es esa cuestión. Ok, chicos, ¿alguien más tiene alguna duda, algún comentario? ¿Nadie más tiene dudas, comentarios? No, profesor. Ok, muchas gracias. Les voy a compartir pantalla, chicos. Que vamos a seguir comentando acerca de las teorías económicas, muy a grandes rasgos, de las principales. Nos dice que se entiende por teoría económica cada una de las hipótesis o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. Dice, en la teoría económica se distinguen, obviamente, lo habíamos comentado anteriormente, dos enfoques
muy diferenciados en ese aspecto, la microeconomía y la macroeconomía. En cuestión de microeconomía, pues obviamente estudio comportamientos de agentes económicos, la cuestión de los que son los consumidores, las empresas, los trabajadores, los mercados. Esos son los agentes económicos que interrelacionan dentro de una cuestión microeconómica. Dentro de la cuestión macroeconómica nos dice que es parte de la teoría económica que se encarga del estudio global en su totalidad de una economía. Monto total de bienes y servicios producidos, total de ingresos, nivel de empleo, tasas de intereses, etcétera, etcétera. Ya en su debido momento también comentamos cuáles eran esas cuestiones, que indicadores obviamente que se relacionaban dentro de una cuestión macroeconómica. Obviamente, pues ha ido transcurriendo, se han ido generando durante el paso del tiempo algunas teorías, y obviamente estas cuestiones se centraron en temas como la cuestión de moneda, comercio internacional, producción de bienes y servicios. Y más adelante también se introdujeron nuevos temas, esos eran los tres anteriores, eran lo que se basaban en un principio, y después obviamente se fueron enfocando, fueron viendo más análisis, se fueron viendo, observando más cuestiones como ciclos económicos, la cuestión de la teoría del equilibrio, la inflación, el ahorro, la inversión y muchos otros aspectos macroeconómicos también, que obviamente dan parte a lo que son las mismas teorías económicas. Dice que actualmente la cuestión económica tiende a incorporar nuevas situaciones que van relacionadas con la teoría de la elección y el modo en que los agentes económicos parcialmente racionales, obviamente, pues toman las decisiones. Va a depender en esta cuestión si lo vemos de un enfoque microeconómico, un enfoque macroeconómico. En microeconómico, pues obviamente ya vimos la cuestión de los consumidores, la cuestión de los productores. Obviamente los consumidores van a tener una elección en determinado momento de cuál es el bien, el servicio, el artículo que más va a satisfacer sus necesidades, y se van a deslindar otras muchas teorías, como la teoría del valor, teoría de la utilidad, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues esos agentes están relacionados o vinculados de modo que pretendan en determinado momento esta cuestión de los consumidores y tomen la mejor decisión, obviamente en cuestión de dinero, también en cuestión de su gusto y predilección. Obviamente toda esta cuestión, obviamente se basan en incentivos y expectativas que pueden ser de cualquier tipo, ya sea material o no material. Nos dice que las teorías económicas nos dice cuáles son los principales componentes dentro de un sistema económico, cómo funciona cada sistema, obviamente cómo puede funcionar en su debido momento cada uno aisladamente, individualmente como tal, así como un funcionamiento de todos en un conjunto, porque se pueden mezclar. Comentamos algunos tipos, obviamente, tanto de escuelas como de teorías, como en este caso, teorías económicas también, que en determinado momento van a depender unos de otros, unos defienden sus puntos de vista, otros le daban más poder, en este caso, al Estado, otros minimizaban y otros realmente buscaban un equilibrio entre Estado y las inversiones privadas también. Pues a eso se refiere toda esta cuestión de teorías económicas. Obviamente nos dice que hay escuelas de pensamiento, la gente pues, obviamente se interrelaciona socialmente y todos piensan muy diferente, y todo esto precisó más que nada también en la cuestión de la economía, que es muy cambiante, a que todos aportaran en su momento y tuvieran diferentes puntos de vista. Dice que la evolución de la teoría económica ha estado ligada al tipo de problema económico que en cada momento histórico era prototipo, obviamente en la teorización. Dice, cada escuela consideró un tipo de problema y desarrolló una línea de pensamiento que pretendía explicar el problema económico del momento. Dentro, obviamente, de esta cuestión existen o han existido y hasta la fecha se siguen desarrollando eh, varias teorías o varios puntos de vista económicos de acuerdo a sus expositores también. Una de ellas es la escuela mercantilista. De hecho, ya algunos de ustedes hablaron en sus actividades y en sus investigaciones de algunas escuelas también, y también hablaron de algunos precursores o aportadores a la teoría económica y cuáles eran las cuestiones muy principales. Vamos a verlas rápidamente y muy enfocadamente y a grandes rasgos también.
Entonces, una de ellas es la escuela marginalista, más o menos se presentó a raíz del siglo XVI, mediados del siglo XVIII. Esta consistió en una serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno y obviamente tuvo como finalidad la formación de estados-nación, obviamente que fueran lo más fuerte posibles, una vez que ya se pasó la cuestión de los modos o los medios de producción, como los vimos con anterioridad, comunidad primitiva, feudalismo, etcétera, etcétera, pues obviamente la gente se asentó y empezaban a surgir poblados, a surgir civilizaciones, y esas civilizaciones obviamente tenían que estar reguladas y tenían que estar formando leyes que en determinado momento le dieran una particularidad a cada una de esas civilizaciones. A raíz de toda esa cuestión, pues se formaron estados o naciones y deberían de ser, deberían tener las bases y deberían de ser lo más fuertes posibles. Obviamente, esas primeras escuelas mercantilistas se basaban en la riqueza que generaba el comercio. Precisamente nada más, exclusivamente se basaba en la cuestión del comercio. Obviamente, pues hay muchos navegantes históricamente importantes. Uno de ellos, no sé si lo recuerdan, Marco Polo, obviamente, pues fue a la cuestión de Asia y hacía viajes comúnmente y llevaba artículos hacia Europa. Entonces, esos, pues obviamente esos artículos, como no se comercializaban en Europa muchas veces con anterioridad no se conocían, pues eran de gran novedad. Entonces, empezaron a mandar a enviar más barcos y más barcos, y de hecho todo esto pues canalizó la cuestión de que vinieran a América. No lo descubrieron en su momento, la historia dice que es un descubrimiento de América, pero pues América estaba en el mismo, lo descubrieron en este caso o se dio a simple vista para la cuestión de los europeos, pero para otras culturas obviamente ya existían aquí a la par y mucho antes pues vinieron los vikingos por la cuestión del estrecho de Bering y ya habían cruzado y ya tenían asentamientos en América. Pero más que nada, digamos que fue un descubrimiento más que nada comercial en rutas marítimas comerciales. Entonces, eso es la cuestión de llevar artículos novedosos que en determinado momento lo que convivíamos, piedras preciosas, oro, plata, y pues a raíz de eso las naciones se fueron enriqueciendo. La mayoría de las naciones europeas, pues obviamente en eso se basaron con anterioridad, todo lo que saquearon de América y obviamente en base a eso llenaron sus arcas. Entonces eran naciones fuertes porque precisamente pues se dedicaban a la cuestión del comercio, obviamente tenían características propias de cada uno de los países, algunos eran mejores navegantes que otros tenían mejores embarcaciones, otros aparte de sus embarcaciones tenían muy buen ejército, otros eran más diplomáticos en relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Algunos principales representantes de esta escuela mercantilista, pues obviamente tenemos a Martín de Spilicueta, Tomás de Mercado, Jean Bodin, Antoine de Montchandler y William Pretty. Entonces son de algunos que obviamente defendieron o aportaron a esta escuela mercantilista como tal. Tenemos la escuela fisiócrata o fisiocrática, que esta surgió a partir de los siglos XVII, siglos XVIII, y esta escuela afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Estos defendían obviamente que la cuestión que del gobierno no debía regular nada de las cuestiones comerciales en su momento. Aquí, pues, obviamente, el gobierno no interviene en el funcionamiento de la economía, es cuestión del que tenga el dinero, pues obviamente ellos son los que mandaban con anterioridad. Algunas ideas claves dentro de esta escuela, pues es la circulación de la riqueza, la cuestión del orden natural y obviamente pues un impuesto único. Algunos de sus principales representantes, Francois Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot, entonces son algunos de los que defendían que el gobierno no debería estar involucrado, inmiscuido ni tomar decisiones en cuestión del comercio en su momento. Entonces, los que tuvieran dinero, esos se encargaban de financiar muchas veces las cuestiones expeditorias en cuestión mercantilista, abrir nuevas rutas y obviamente son los que se veían más beneficiados. Obviamente sí existía
un impuesto, pero un impuesto único que no afectara tanto a esa relación comercial-Estado y que en su debido momento les pretendiera o les siguiera dando oportunidad de seguir incrementando sus arcas. O sea, aquí no había ningún punto de equilibrio ni existía ninguna regularización. Tenemos la escuela clásica que se dio a partir de los siglos XVIII, mediados del XIX. Obviamente, esta es la escuela fundadora de la ciencia económica y obviamente también llamada economía política y aparece desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX como una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. Obviamente, es una obra que es muy ejemplificada por algunos de sus representantes como Adam Smith. A raíz de esas aportaciones e investigaciones, obviamente salieron otros representantes como David Ricardo y Tomás Malthus, que apoyaron todas estas cuestiones de la cuestión de cómo se enriquecían cada una de las naciones, qué pasaba, obviamente, con esa cuestión mercantilista, qué dejaban hacer unas naciones, qué aportaban más otras, cómo iba la economía transgrediéndose paso a paso o el transcurso de los años, de las décadas también, cuáles eran las cuestiones fundamentales de cada uno de los países dentro de su economía también muchas veces, el renacer de muchas clases políticas también, muchas cuestiones en clases sociales también, pues obviamente muchas veces los más ricos y hasta la fecha los más ricos se siguen haciendo más ricos y pues los más pobres simplemente se han quedado estancados. Entonces a eso se dedicó más que nada la cuestión de investigar sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de cada una de las naciones. Muchas veces no cuestionaban la comercialización, sino de dónde obviamente cada una de esas naciones se hacía más ricos en su momento. Si realmente anteriormente pues no dependían mucho de la cuestión de la producción, sino más que nada la cuestión de conquista o de civilizar pues eh, otras en cuestión geográfica más que nada y pues obviamente acaparar en su momento toda esa cuestión de artículos, de productos que en su momento cada una de las naciones fueron acumulando para hacerse más ricas. Y de ahí pues obviamente ellos podían financiar muchas veces cuestiones de construcción, cuestiones de educación, cuestiones de guerras, financiaban muchas veces las guerras porque pues obviamente siempre ha existido la cuestión de que si una nación obviamente está en constante crecimiento, pues otra dice, ok, yo también, y por su momento también quieren ser las economías número uno. Hasta la fecha se ha postergado esa cuestión y pues obviamente existían las invasiones entre las mismas naciones que se iban desarrollando en aquella época. Tenemos también la escuela marxista, a partir del siglo XIX, es una sucesora legítima de la economía clásica. Dice, es la escuela del pensamiento económico inspirada en la obra de Karl Marx, el marxismo. No solo es, en este caso, una teoría económica, sino una concepción global del funcionamiento de todas las sociedades y algunos de sus principales representantes es Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir, en este caso, Ilich Lenin. Entonces, aquí defendían un poquito la cuestión del Estado también, de que el Estado pues debía de administrar la cuestión del comercio, tenía que poner regulaciones en la cuestión de la iniciativa privada y pues obviamente en esta cuestión pues fundó, dio bases también del socialismo, del comunismo como tal, donde nada más obviamente el Estado era el que se encargaba de administrar los medios de producción y obviamente se tenía que producir lo que en su momento nada más sería benéfico para la nación. Entonces, estos son las bases de lo que anteriormente, posteriormente se dio como un socialismo, en parte la cuestión comunista, donde si simplemente se necesitaba comer, el Estado decía vamos a comer maíz, frijol, arroz, pues simplemente se producía eso. Entonces el Estado obviamente pagaba por esa producción y también no importaba si en determinado momento hubiera
otros oficios de mayor envergadura, otras profesiones, obviamente simplemente ganaban lo mismo todos, aunque se trabajara más, seguían ganando lo mismo, seguían, en este caso, se les seguía administrando lo mismo en cuestión de vestido, en cuestión de comida también, en cuestión de vivienda. Lo que se buscaba en esta cuestión, pues de que no existieran clases sociales, que todos compartieran y todos vivieran por igual. No importaba si tuviéramos una profesión, pues en su momento, o si trabajáramos más, no podíamos tener más que un artesano, que un obrero, que un campesino. Todo era equitativo e igualitario y el gobierno se encargaba, obviamente, de brindar la cuestión de los servicios y brindar la cuestión de asistencias en toda su extensión. Una de las últimas escuelas es la escuela keynesiana, ya a partir del siglo XX. Se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones en cuestión de demanda y sus relaciones con el nivel de empleo y de los ingresos. Algunos, pues, obviamente, su principal representante, John Maynard Keynes, y pues él ya vio al mundo un poco más globalizado, ya la perspectiva, el punto de vista es la globalización como tal. Ya se adentró más en la cuestión de oferta y demanda, las relaciones de los que debían de tener en su momento pues cada una de las economías de los países, la cuestión del empleo, cómo afectaba y cómo sigue afectando. De hecho, es uno de los indicadores macroeconómicos, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, obviamente cómo pues las economías mundiales obtenían ingresos y cómo esos ingresos hasta la fecha los pueden llegar a canalizar. Eh, ¿Qué es lo que pasaba con anterioridad? Que se dio un cambio a raíz de algunas tomas de decisiones que tuvo China anteriormente. Si algún país tenía un excedente económico, ¿qué es lo que hacía? Financiaba proyectos, no necesariamente de su misma nación, financiaba proyectos de otras naciones. Por eso existe la cuestión de la deuda externa. Entonces, hay países que pues, sí tienen sus mejores economías a nivel mundial, pero también tienen una deuda externa de las más altas en el mundo, de las principales. Entonces, hay países que tenían excedente, canalizaban, prestaban dinero para que otras economías se fueran desarrollando. Desde otro punto de vista, de otra perspectiva, China dijo, ok, ¿por qué voy a estar desarrollando otras economías cuando en mi economía interna todavía no he mejorado? Entonces ellos dijeron, ya no vamos a prestar dinero, ya no vamos a financiar proyectos externos de otros países, no vamos a solventar economías mundiales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente está aportando, está apoyando la cuestión de nuevos proyectos, hablando de pequeñas, micro y pequeñas empresas internamente en la economía china, está apoyando mucho la cuestión de la educación y obviamente está apoyando a las empresas que tengan que en su momento que depender del gobierno para que sigan creciendo. Entonces ellos ya están viendo internamente en su economía, eh, obviamente solventar más de lo que hoy en día es su economía interna, su economía privada, su economía pública también, para seguir creciendo y por eso hoy en día pues, es la economía número uno a nivel mundial. Ya no va en su momento a ayudar, por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda externa con China. Entonces dice, ok, ¿por qué yo a lo mejor a mi principal competidor mundialmente hablando, por qué en su momento voy a tener que seguir sustentando para que siga creciendo cuando yo puedo seguir creciendo y creciendo internamente? Entonces, a eso es lo que se basa hoy en día la economía china. Han salido varios documentos, varios, obviamente, reportajes en esa cuestión de que obviamente pues, ya no van a sustentar otra clase de economía. Si lo vimos en la cuestión de las vacunas, obviamente en la cuestión de las vacunas del COVID, ¿qué es lo que pasó? Pues los países, ninguno de los países solventó ese gasto que en su momento pues muchos solventaban a la OMS para la creación de una unificación en cuestión de una sola vacuna. Hoy en día no está pasando esa cuestión, no pasó, por eso existen muchas vacunas, en su momento lo comentamos también. Entonces, cada uno de los países ve por la cuestión interna,
pues en economía y hoy en salud, en avances tecnológicos, y a partir de eso, pues obviamente ellos van a decidir en su momento con quién van a tener algún tipo de relación comercial, o también pues en su momento quienes van a apoyar para que pues, a lo mejor con tecnología, con infraestructura, pero China en su momento pues dijo, ya no voy a apoyar económicamente en esa cuestión. Ok, chicos, no sé si tengan algo más que aportar en cuestión de estos temas, de estas escuelas, de estas teorías, de estos pensadores. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. No, profe, todo bien, la última, la escuela keynesiana viene siendo hasta el día de hoy la que está en vigor, ¿verdad, profe? Es correcto. De hecho, todas pueden aportar en este caso. Sí, Entonces, ok. todas aportan algo hasta la actualidad. La keynesiana es la más representativa hasta en este caso porque obviamente pues ya ve el mundo, la economía de una forma más globalizadamente posible. Entonces ya ve las afectaciones y Keynes se enfocó más que nada en la cuestión macroeconómica de cada uno de los países. Pero pues en su momento la cuestión de los mercantilistas, del comercio, Karl Marx. Entonces, hay países que buscaron pues, un equilibrio, obviamente, entre la cuestión del Estado y la cuestión de la iniciativa privada, y hoy en día, pues es lo que a lo mejor muchos países siguen buscando. Yo les comentaba en su momento que en México falta mucha regularización legislativa en la cuestión de la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque muchas veces se le da más prioridad y más ventajas, más oportunidad, simplemente por el hecho de que empresas extranjeras vengan a invertir en México y se deja a un Se costado lleven los recursos, ¿no? también Se lle- aparte, sí, sí, Dejen la menor parte aquí en México y lo demás se lo lleven, profesor. sí, es correcto, de hecho lo comentamos, nos Maestro, falta esas cuestiones de legislación. Sabemos de antemano que pues, las utilidades de una empresa, las que produce aquí en nuestro país, las utilidades de una empresa extranjera, pues se van para su país de origen. Entonces maestro, falta esa legislación. Adelante, maestro, muy buenos días. buen día. Este, pues ahí están las empresas de minas de canadienses, no pagan impuestos, se llevan todo para Canadá, ¿verdad? Sí, es correcto. También igual lo del petróleo también, en aguas profundas y todo ello, decían que no tenía tecnología México aquí, pero sí la hay. Pero bueno, eso es lo que dicen los medios. Así es. No, no, de hecho, es real. Es algo que verás, que lo vemos realmente. Entonces, comentamos en su momento cuando entró López Obrador la inconformidad de las empresas mexicanas de por qué las empresas extranjeras no estaban pagando impuestos y ellos sí, y tenían que ser competitivas, tenían que hacer frente a esa cuestión de ser eficientes y competitivas al mismo tiempo y al mismo tiempo pues contribuir con toda la cuestión fiscal y legal que pues, las empresas mexicanas tienen que cubrir en su momento. Y aquí la cuestión es de regularización, obviamente no darles y abrirles obviamente toda la gama de beneficios a las empresas extranjeras. Hay que apoyar las empresas nacionales para que pues, la economía interna siga produciendo, porque en su debido momento dicen empresas internacionales extranjeras, dice, ok, no me conviene seguir invirtiendo, en su momento no puede haber mucha incertidumbre en este mercado y agarran todo y se van. Lo que pasó en su momento, no sé si recuerdan en la franja fronteriza, específicamente en Tamaulipas, que había mucha maquiladora, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, etcétera. La cuestión del sexenio de Felipe Calderón, mucha incertidumbre de esas empresas por la cuestión de violencia. Entonces ellos dijeron en su momento, a lo mejor por poner un ejemplo de 10 maquilas que había en Reynosa, pues se fueron 7 u 8 y las otras 2 se quedaron. ¿Qué dijeron? Me voy, no me importa, se llevaron su dinero, infraestructura, su producción a otros lados y pues de pasar a ser la metrópoli industrial número 1 de Tamaulipas y en este caso que aportaba mucha cuestión al país, pues hoy sigue padeciendo esa misma cuestión.
Entonces, en determinado momento hay que ver como está haciendo China, por la economía nacional, por la producción interna, que es en su momento lo que nos va a sacar a flote como una economía globalizada. No depender de qué sirve que seamos los número uno exportadores, a lo mejor en pantallas planas, los número uno en la cuestión de producción, en cuestiones de piezas automotrices, ensamblaje, pero realmente no es de México, se produce aquí, sí se produce, pero es dinero de De, extranjero. de otros países. Así es, entonces hay que apoyar más los proyectos en cuestión de inversión, pero en este caso, pues los emprendedores mexicanos, o sea, porque ese dinero que se produce aquí, que es de mexicanos, producidos por mexicanos, trabajados por mexicanos, obviamente desarrolla la economía interna, es de México. Hay que poner ciertas regulaciones en cuestión, ok, ¿quieres invertir en mi país? Sí, ok, pero te voy a dar la oportunidad, a lo mejor no vas a pagar impuestos, pero toda la utilidad la vas a reinvertir en mi país, en aperturas, de nuevas, en cuestión de nuevas sucursales, nuevos proyectos, en cuestión de apoyar en educación y copiar un poquito lo mejor pues de otros países, que es lo que normalmente vienen haciendo. Les comentaba anteriormente en la cuestión de Escocia, ellos tienen regulaciones, ok, no pagas impuestos, pero sí inviertes la totalidad de utilidad dentro de mi país. Ok, no lo quieres hacer, me vas a pagar o tanto porcentaje se va a quedar aquí y aparte pagas impuestos. En Estados Unidos hay educaciones, obviamente que son del gobierno, pero dependen de la iniciativa privada. O sea, hay escuelas, hay universidades que obviamente la iniciativa privada, las empresas privadas sustentan en determinado momento y les sirven de formación obviamente nuevos profesionistas para obviamente sus empresas también, les sirve de promoción a su marca también y es lo que deberíamos de copiar en su determinado momento. Oiga, profesor, aquí en México, por ejemplo, ya ves, se está regulando sobre el outsourcing. Así es. Esa práctica también yo creo que es algo de lo que usted está ahorita hablando, de que debe haber regulación. Es una preocupación que debe de ya, que debe atender los gobiernos, ¿verdad? Este gobierno que está actual, ¿verdad? El gobierno federal está actuando en base a eso y está regulando, está tratando de que se haga pues sí, una regularización de la mano de obra y que se evite esa práctica. ¿Por qué? Porque es una desventaja para la mano de obra de nosotros, la mano de obra mexicana. Así Y es. es un abuso, y es un abuso. ¿Por qué? Porque pues empobrece más la economía aquí de nuestro país y enriquece economías extranjeras. Es correcto, sabemos de antemano que algunas cuestiones, de hecho el outsourcing y hay otras tendencias administrativas que han nacido obviamente en el siglo XX y esa cuestión precisamente, no me acuerdo si lo comenté con anterioridad, Biden utilizó como cuestión de campaña de que el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado que se actualizó, pues obviamente tenía que ver esa cuestión del outsourcing como tal. ¿Por qué? Porque defiende al trabajador mexicano el tratado, obviamente que si se produce mercancía extranjera, la empresa es extranjera, se tiene que pagar la mano de obra exactamente igual y con los mismos beneficios y los mismos derechos en su momento. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues en México sabemos de antemano pues que no ocurre eso, todas las maquiladoras no ganan lo mismo que ganan en Estados Unidos los trabajadores. Entonces, a eso defienden esa cuestión y por eso hoy en día se está viendo y se está estudiando la cuestión del outsourcing. Maestro. Ok, Roberto, permíteme tantito, se nos va a terminar para que no nos quedemos a medias. Guárdame tu comentario y lo volvemos a retomar en la siguiente sesión, Roberto. Gracias, maestro.